comentarios. Pablo Sosa es politólogo, analista, investigador y ha tenido la gentileza esta mañana de darnos unos minutos de su tiempo para revisar con él lo que nos presenta la coyuntura, pero seguramente, como él suele hacer, vamos a ir un poquito más al fondo y ver qué problemas en serio estamos por estos días sin ver, y más adelante, si no lo resolvemos, pueden tener consecuencias mucho más graves de las que ahora estamos administrando. Paolo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenos días. Muchas gracias por atendernos. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación, con gusto. No, al contrario. Quisiera yo, digamos, poner el elemento nuevo, digamos, en la escena, ya no solo judicial, que va a tener seguramente una vía y no sabemos qué consecuencias concretas, pero en el ámbito de la administración política, ¿qué tan significativo termina siendo lo que hemos conocido ayer? Es decir, que el señor Bruno Pacheco, que es o ha sido secretario de Palacio de Gobierno, se ha entregado a la justicia y al parecer con el ánimo de dar la mayor información que pueda para salvar su propia situación. Va a ser determinante en el marco de, por ejemplo, lo que se discute con la conformación de la nueva mesa directiva, lo que pueda pasar con Castillo, o no necesariamente hasta que pase algo que vaya más allá de su inicial captura. No, seguramente va a ser pues una pieza fundamental en el debate respecto a una potencial vacancia en las próximas semanas. Digamos que es uno de los temas más calientes que ha tenido el gobierno en términos de indicios de corrupción. Y más allá como dices, ¿no? De lo penal, que efectivamente es otro, digamos, es un tema bastante más complicado. Lo que sabemos es que estos indicios, este tipo de testimonios, funcionan también para el juicio político, ¿no? Y creo que eso es lo más importante porque en un contexto como el que tenemos hoy en día y además con una clara intención de distintas fuerzas del Congreso de hacerse con el poder, tenemos, digamos, entonces un nuevo ingrediente que claramente puede terminar asusando, puede terminar generando los argumentos necesarios para incluso unir estas fuerzas aparentemente fragmentadas y motivar lo que hasta ahora ha sido bastante esquivo en la agenda de la oposición, que es efectivamente una remoción del presidente, ¿no? Ahora, dirías tú entonces, Paolo, que en el caso del Congreso opositor al presidente Vizcarra, que sí logró 105 votos para la vacancia, había más claridad en el objetivo y por lo tanto no era tan complejo como ahora juntar lo que se necesitaba para acometer una cosa de esa naturaleza, porque inclusive antes de la entrega de Pacheco, si el Congreso hubiese sido el mismo que tuvo al frente Vizcarra, yo creo que ya hubiesen disfrazado cualquiera de lo que hasta el momento se conocía como argumento para vacarlo, es decir, lo de Catherine López, lo de Villaverde, o sea, ya hubiese entendido el motivo. ¿No sientes que en este Congreso como que hay algo que está evitando que den ese paso? ¿Será lo que expresa esta fragmentación en las mesas, en las propuestas de mesa? ¿Qué puede ser? Porque a mí me da la impresión de que si hubiesen querido ya lo hubieran hecho, ¿no? No, a ver, de pronto, como tú dices, claro, depende de lo que diga Bruno Pacheco, ¿no? Yo creo que, a ver, la comparación es muy interesante con el Congreso que terminó vacando a Vizcarra porque se nos pasa muchas veces que hubieron intentos fallidos también en ese Congreso. Es más, el mismo día de la votación parecía que no se alcanzaban los votos, ¿no? Digamos, la votación del día de la vacancia de Vizcarra terminó siendo sorpresiva para mucha gente porque, nuevamente, esos votos no estaban calculados. Entonces, sí es cierto que había digamos, una intención más clara, además era otro tipo de horizonte temporal, era un Congreso, digamos, que estaba claramente elegido para un año, para completar la legislatura de otro. Eh, y entonces sí, parece por el resultado que había, digamos, muchísima más coordinación, pero en realidad operan, creo, los mismos incentivos que hoy estamos viendo que hacen que, digamos, de puertas para afuera hay una intención radical al momento de plantear una vacancia al presidente, pero al mismo tiempo hayan los incentivos necesarios para la supervivencia. Y yo creo que es esta combinación bastante, ¿cómo decirlo?, preocupante entre grandes incentivos perdón, grandes oportunidades para acceder al poder de manera no electoral, que está abierto desde el día en que se empezó a discutir la vacancia con Kuczynski, pero específicamente el día que se concretó con Vizcarra.
combinado con el cortoplacismo que crea la anulación de la reelección, que, digamos, también Ujú. corta el plazo, el horizonte temporal que tienen los congresistas, y entonces, efectivamente, hay muchos incentivos, por un lado, para tomar estas oportunidades y llegar a la presidencia y convertirse en una suerte de nuevo Manuel Merino, pero por otro lado hay mucho temor de que esto pueda desencadenar también que salgan del poder y que no puedan aprovechar el tiempo para avanzar sus agendas más particulares, ¿no? Entonces, esa combinación Ah, es la que nos explica hasta cierto punto la fragmentación que estamos viendo hoy en día, ¿no? Hay claro. 4 personas que claramente tienen la vocación, o digamos, ven la oportunidad de ponerse en un sitio expectante en caso de una vacancia, y al mismo tiempo no se logran los votos para una vacancia per se, a menos que haya un escándalo, como en su momento también, lo de Vizcarra respondió a una serie de escándalos muy particulares, y entre Claro. ellos una figura también bastante peculiar, ¿no? Ahora, pero ¿cuánto opera, Paolo, en ese análisis que tú dices, la consecuencia Merino? No en términos de cómo consiguieron los votos para ponerlo, sino cómo la calle lo sacó. Porque yo creo que ese es un elemento también de contención frente a ello. Ya, dicen, oye, podemos ponernos de acuerdo en tener los votos. Ya, hasta podemos llegar a los 87, los sacamos. Pero ojo, y si nos pasa lo de Merino, y si la gente sale, y si la gente nos vota, nosotros también, entonces yo creo que ese es un elemento que también hay que tener en cuenta como antecedente, porque a veces uno cuenta solo los votos que consiguieron para sacar a Vizcarra, pero no lo que pasó después con Merino, pese a que inclusive ahora están forzando el escenario para, de alguna manera, despercudir a Merino de todas sus culpas, no solo con lo de Cabero, con la subcomisión de acciones constitucionales, contra mandar al archivo la posibilidad de investigarlo, sino con el cuadro que le pone Mari Carmen Alba, que ahora dice que era protocolar cuando sabemos que es un acto pues, de reivindicación claramente, ¿no? Totalmente. Hay una intención por parte de algunos sectores del legislativo de reescribir un poco ese momento, tratar de limpiar, digamos, la imagen de Merino, pero al mismo tiempo, digamos, en este cálculo también es cierto que juega un poco en la radicalización, es decir, no es solamente, digamos, no son solamente cálculos de horizontes temporales, sino que hay sectores que más que la salida de Merino temen una eventual, digamos, salida, lo vuelvo a plantear, más que la salida de Merino, lo que les preocupa es una especie de nuevo Sagasti, porque, digamos, el Ujú. revés total de algunas de estos sectores no fue, digamos, que Uy, caiga solamente el gobierno, sino que además el Congreso tenga que poner a una figura con la que hoy, por ejemplo, con esta suerte de caviarización del discurso, sería pues completamente nefasta para los intereses de estos sectores que están interesados más bien en buen la punto. desregulación, en, digamos, avanzar propuestas más conservadoras, porque lo que habíamos tenido por lo menos hasta Vizcarra, era que con todas las deficiencias, los presidentes se habían comprado el pleito de no, hay que avanzar cierto tipo de reformas, hay que defenderlas, ¿no? Y entonces se hablaba mucho de la defensa cerrada de la reforma universitaria, ¿no? Digamos, no se puede mover, digamos, desde el Ejecutivo esa reforma digamos, para atrás, solamente para adelante. Esto con este Ujú. gobierno ha cambiado. ¿No? Este gobierno no se compra ese pleito, no tiene interés, e incluso tiene intereses en desregular más todavía, digamos, estos sectores informales, y entonces esa agenda empata hasta cierto punto. Y creo que hay un temor también de que si esta crisis deviene, digamos, en una respuesta social que tiene que forzar, digamos, una salida consensuada, etcétera, aparezca una nueva figura que pueda, digamos, más allá de todas las discrepancias que se puede tener con Castillo, cambiar ese rumbo y volver a una posición en la que el Ajá, Ejecutivo va a avanzar este tipo de propuestas, va a defender este tipo de propuestas, algo que en un año no ha pasado. En un año hemos retrocedido más de lo que hemos avanzado en 10, lo cual debe ser sí. bastante preocupante, digamos, desde esa perspectiva, ¿no? Ahora, ese punto me parece bien interesante y novedoso, digamos, en el debate, porque creo yo eso puede explicar de alguna manera, al margen de nuestras, digamos, afectos o desafectos con Sagasti y con el propio Vizcarra, la manera como los han venido brutalmente tratando en los últimos tiempos, ¿no? Es decir, no solo anulándolos como posibilidad, sino mandando un mensaje a ese sector que no van a permitir que alguien que tenga ese comportamiento vuelva a llegar al poder porque no convalida su agenda. Pero está el otro lado también, Pablo, lo que tú dices, el empate de las agendas. Y tal vez por eso
han dicho o han simulado que quieren sacar a Castillo, pero en el fondo si no lo sacan tampoco es tan problemático para ellos, porque no hay alguna cosa importante, salvo el sacarlo del Palacio, que no hayan conseguido ya hasta ahora. No, y además porque creo que si uno lee cuidadosamente a la opinión pública, que nuevamente no es algo que necesariamente se traslade a una movilización ciudadana, pero es un buen indicador. em, digamos, la postura generalizada es que si es que ocurre, digamos, un proceso de vacancia, lo que se espera es que en realidad se resetee todo el sistema, ¿no? Y que se convoquen a nuevas elecciones, porque esta idea de que se vayan todos es la que ha permeado más, porque precisamente, digamos, más allá del agotamiento por la crisis, también se percibe que digamos, en este momento en específico, el Ejecutivo y el Legislativo se complementan perfectamente. En ninguno de los dos lados hay avances importantes, ninguno de los lados está interesado en responder a las demandas ciudadanas, lo cual es muy importante y creo que estamos discutiendo poco. Ninguno de los dos poderes del Estado está realmente concentrado en resolver los problemas que están agobiando hoy en día a los ciudadanos, sino más bien están interesados en esto, ¿no? En desmontar reformas que no les gustan, en acumular más poder. El Congreso, digamos, sesiona hasta muy tarde, digamos, pero solamente para beneficiar este tipo de agendas. Y entonces, obviamente, más que la polarización hoy en día, que efectivamente existe una polarización discursiva entre las élites, creo que la brecha más grande que se está ampliando y la más problemática no es entre sectores divergentes en política, sino entre políticos y ciudadanos. Esta brecha que ya existía desde hace varios años se va ampliando cada vez más porque hoy en día es muy evidente para el poblador, para el ciudadano de a pie, que ninguno de los dos poderes está interesado en resolver sus problemas. Y entonces esto es Sí, visto simplemente como una mera pugna por el poder. Y entonces, por eso mismo creo que existen estos incentivos para que también la ciudadanía se radicalice y pida pues una salida bastante más dramática que solamente el cierre de un congreso o perdón, o la vacancia del presidente. sí, ahora, claro, y ahí hay dos elementos que me parece, dentro de varios, que confluyen, ¿no? En términos de la interpretación que tú haces de lo que la gente busca explicar con su medida radical de que se vayan todos. Uno, que es impresionante cómo el alineamiento de la política a favor o en contra en la confección de las listas y luego en la aspiración a la mesa directiva sea el sacar al presidente de la República. Es decir, nadie está planteando una agenda de cara a los problemas que tú has dicho son los principales de la gente. Ninguno. O sea, ninguno ha dicho, a ver, vamos a llegar y nuestra agenda es en seguridad, en salud, este y la otra. Eso. No, todos son quién va a ser más cercano al gobierno, quién va a ser menos cercano al gobierno. Y en esas definiciones lo que quiere decir es quién está a favor de sacarlo y quién está a favor de mantenerlo. Nada más. Eso por un lado, para tu comentario. Y lo otro, lo que tú has dicho, vamos a ver cómo se resuelve y quién tiene más posibilidades de tener la iniciativa política y dar el primer paso. El presidente Castillo en 2 días tiene que ir al Congreso a dar su mensaje presidencial, además por mandato de la Constitución. La mesa directiva se elige hoy, pero no tiene capacidad de obrar, sino hasta que después se instale, en fin, va a tomar unos días todavía. ¿Crees que el presidente podría, en el marco de todo su déficit, incorporado ya el hecho de que han capturado a Bruno Pacheco, de plantear una iniciativa que termine dejando fuera de juego a los congresistas en su interés de sacarlo a él primero? A ver, sobre lo primero, creo que el debate incluso ha ido más allá. Digamos, creo que incluso en el debate político, cuando uno escucha las declaraciones de los congresistas o incluso en algunos análisis en medios de comunicación, el debate ya no es ni siquiera si debe salir o no Castillo, sino cómo va a salir y cuál es el escenario que sigue. Entonces, la discusión sobre las mesas directivas, perdón, sobre las candidaturas a esta mesa directiva, ya no está necesariamente en función de cómo sacamos al presidente, sino qué va a pasar a continuación. ¿Quién va a Y es muy llegar al interesante el gobierno después de compromiso. que saque? Claro, Exacto, o sea, es muy interesante el compromiso de honor, algo que no se ha visto, creo, antes exacto. en este tipo de elecciones, ¿no? La idea de que, ok, si nos eligen, nosotros nos comprometemos a hacer lo que no hizo Merino, ¿no? Que es decir, ya convocar a una nueva elección, etcétera. Entonces, nuevamente, los escenarios ya no están planteados en función de si debe salir o no Castillo, independientemente de que eso sea lo que suceda
por estos incentivos que veníamos conversando, sino por lo menos de cara al público, la discusión es cómo lo sacamos y qué pasa después, ¿no? Y nuevamente, eso ahonda esta brecha porque mientras la gente podría estar esperando que el Congreso se comporte efectivamente como un poder que pueda hacerle eh, contraposición o balance al gobierno, incluso plantear agendas alternativas, legislar para forzar al gobierno a implementar determinado tipo de políticas, eso no sucede. Esa no es la discusión. El Congreso está gastando energías en cómo, digamos, plantear esta imagen hacia la ciudadanía de que ellos son el primer poder del Estado, entre comillas, y que eventualmente van a sacar al presidente y cómo lo van a hacer. Esa discusión es la que está por encima de todo, si se quiere. Y entonces en estas salidas uno ve que efectivamente, digamos, públicamente por lo menos, parece que hay un, digamos, la discusión se inclina precisamente a la salida del presidente, y es un presidente que cada vez tiene menos salidas a esa crisis, tiene menos iniciativa, porque es un presidente desde el inicio bastante débil, bastante cuestionado, que es un presidente cuyo liderazgo no necesariamente polariza en el sentido que podría serle beneficioso, ¿no? Otros Así presidentes es. como Vizcarra polarizaban discursivamente, pero precisamente aprovechando esta brecha entre ciudadanos y políticos, ¿no? Vizcarra se Claro, planteaba como alguien fuera del, digamos, exacto. tenía un discurso populista, pero distinto, ¿no? Como la idea de, bueno, yo estoy fuera de la clase política y son los políticos los que vienen acá a crear problemas. Digamos, la polarización que representa Castillo es una que divide antes que une a los peruanos, porque precisamente se apoya en cuestiones más ideológicas, en divisiones raciales, étnicas, etcétera, que finalmente terminan, digamos, creando esa división importante a nivel ciudadano. Y creo, y por eso, volviendo un poco a tu pregunta inicial, que situaciones como la de Bruno Pacheco van a terminar, digamos, decantando un poco el debate en favor del Congreso y en contra del presidente, pero no necesariamente, digamos, el escenario más probable es que termine saliendo el presidente, pero no necesariamente lo vamos a ver como algo tan drástico, creo, porque creo que todavía existen estos otros incentivos para mantener una suerte de pelea entre poderes que les den oxígeno, que les den, digamos, que respondan un poco a las bases sociales de cada uno de estos actores políticos y entonces, nuevamente, más de lo mismo, ¿no? Intentos, acusaciones, polarización discursiva y al mismo tiempo bajo la mesa tratar de seguir, digamos, negociando, tratar de seguir poniéndose de acuerdo en este tipo de factores, a menos que lo que pueda revelar Bruno Pacheco efectivamente Claro, cree tal efecto de indignación que le dé al Congreso no solamente los incentivos, sino casi que la obligación de vacar al presidente, ¿no? claro, claro. Eso es verdad, ¿no? Va a depender mucho de lo que no solo diga, sino cómo se amplifique en el juego que van a hacer los medios de comunicación para ese propósito también. Habida cuenta, varios de ellos están instalados en la trinchera, digamos, más bien fraudista o vacadora, claramente, al margen de que hayan de alguna manera tratado de alivianar su discurso, ¿no? Pero por otro lado, que estaba pensando en lo que hizo Vizcarra en el discurso que dio, en el mensaje que dio ante el Congreso, un año antes de que se produjera casi la vacancia, ¿no? Cuando fue y pidió el adelanto de elecciones. Pidió que se fuera él, pero que se fueran también los congresistas. Y más bien los congresistas, en un acto necio, terminaron diciendo, no, el problema eres tú, te vas tú. Y quisieron sacarlo y al final él cerró el Congreso de la República. Esa herramienta, esa ficha por jugar a Castillo le podría ser útil, decir que vaya el 28 y diga, adelanto elecciones, me voy pues, pero nos vamos todos juntos, a ver, firmemos un compromiso de que somos parte del problema, no digamos, estoy tratando de decirlo a mi manera, pero de repente el presidente lo dice de otro modo, pero si apunta en esa dirección, ¿la ayudaría no? Podría ser, digamos, uno no puede descartar, digamos, este tipo de estrategias eh, porque a veces los actores políticos peruanos calculan muy mal digamos, cuáles son las consecuencias de sus propuestas. Sin embargo, creo que Vizcarra en ese momento tenía efectivamente cierta comodidad para pedir una solución de ese tipo, porque era un presidente popular, era un presidente que en ese momento por lo menos parecía no tener ningún problema, digamos, que podría generarle
potenciales conflictos con la justicia. Castillo es totalmente distinto. Castillo parece más bien estar empecinado en conservar el poder, en no dejarlo por ningún motivo. Y esto además se ha ido convirtiendo en una suerte de supervivencia, ya no solamente política, sino pareciese que hay también una suerte de iniciativa de supervivencia legal, de tratar de evitar, digamos, cualquier tipo Claramente. de problema con la justicia en el futuro. Y entonces eso es lo que estamos viendo con este gobierno hoy, que al igual que el Congreso, digamos, está enfocado en esta discusión pública respecto a la vacancia, el gobierno tampoco es que avance en ninguna política sustantiva, ha Es abandonado todas verdad, pues, claro, sus claro. agendas de campaña. A lo único que se dedica es a hacer control de daños sobre los temas legales. Ya ni siquiera es la oposición, o sea, ni siquiera es el frente opositor en el Congreso lo que le quita el sueño a Castillo, es el frente legal. Y entonces lo que estamos viendo es que todas las estrategias, todas las acciones, todos los repertorios discursivos están orientados a eso, a hacer que sobreviva o a esta supervivencia legal, digamos, frente a estas acusaciones. Ahora, el presidente, que es un presidente, digamos, poco predecible en varias cosas, en una cosa sí creo que es, digamos, fácil de interpretar. Y es que él sabe que si estando en el poder tiene los apremios judiciales y políticos que tiene, debe imaginarse cómo sería eso si no está en el poder. Pablo, yo tengo la impresión de que el presidente, el día que deje de ser presidente, no solo no va a tener pues apoyo ni de los medios, ni de los políticos, hasta me atrevería a decir, hasta defensa técnica legal ni siquiera de pronto ya va a tener, porque digamos, lo que tiene ahora es producto de defender a un presidente y otra cosa es defender a uno que ya no es presidente y además va a terminar, como tú dices, deslegitimado en el sector, no que no lo quería como presidente, sino en aquel que lo puso pensando que iba a cambiar su realidad, cosa que por cierto no ha hecho, ¿no? Yo creo que el presidente ha perdido la oportunidad de decir, mira, ya resolví mi problema de la vacancia, no me van a vacar porque no tienen los 87, entonces ahora lo que voy a hacer es conectar con la gente, políticas para resolver los problemas a la gente, entonces generas una legitimidad acá y tienes control arriba de que no te van a sacar, pero ahora ni siquiera tiene todo el control arriba y por supuesto abajo ya nadie lo quiere porque no ha hecho nada significativo. Entonces es un presidente que en realidad flota, pero que lamentablemente está en un momento en el que creo yo que es su peor momento además, ¿no? Ahora, pero ¿hacia dónde crees tú que van un poco las salidas? Porque ¿qué va a pasar en el Congreso? ¿Qué va a pasar con los otros actores también? Que hay algunos han demandado abiertamente ya la salida de Castillo, la renuncia, ¿no? Bueno, yo creo que eso, las salidas pueden estar, pueden depender de cómo se va desarrollando el tema con declaraciones como las de Bruno Pacheco. Creo que eso es clave para entender, digamos, un poco si el Congreso se va a ver forzado o no a efectivamente concretar esta idea de sacar al presidente. Eh, no estoy completamente seguro de cuál va a ser la respuesta ciudadana frente a ello. Una cosa fue vacar a un presidente Vizcarra que estaba en un momento de popularidad importante, en medio de una pandemia, donde claramente se sentía que había un Congreso que no ofrecía mucho y un presidente, nuevamente, que había construido una imagen de liderazgo importante durante la pandemia. Esto no existe hoy, ¿no? Hoy es un presidente nuevamente muy débil, muy polarizante, es un Congreso que efectivamente es incluso percibido como peor que el anterior, pero que al mismo tiempo no existen, digamos, muchos incentivos para que algunas personas, especialmente en la capital, terminen, digamos, movilizándose masivamente para defender al gobierno. Lo que podemos ver más bien pueden ser algunas movilizaciones en algunos sectores del país, algunos sectores que todavía están de acuerdo con Castillo. Creo que eso es un poco, lo que vamos a ver es un poco eso, ¿no? Una suerte de bucle, de repetición de lo que hemos tenido en los últimos años. Entonces, en ese sentido, hay una continuidad de la crisis que creo que nuevamente se expresa también en que desde el día uno estemos discutiendo estos escenarios, ¿no? Y para muchos termine siendo sorpresivo más bien que estemos a punto de llegar a un año de gobierno cuando creo que Pues, incluso las proyecciones sean sí. a que salga en menor tiempo. Hay obviamente una opción que es la que esta dinámica perversa
de oposición discursiva y compromisos a nivel, digamos, de políticas concretas también continúe. Y en ese sentido que más bien se siga erosionando o se siga incrementando la distancia entre ciudadanos y políticos, pero que genere cierta continuidad también, que no es menor para un sector de la ciudadanía, ¿no? Hay un sector de la ciudadanía que más allá de quién está en el poder y cuáles son las políticas que se desarrollan, todavía asume que es mejor, digamos, eso a tener un momento de caos. Ujú. Ahora, también hay que discutir que efectivamente hay propuestas concretas que también están apoyando la idea de nuevas elecciones, de sacar digamos, a todos. Creo que esas propuestas pueden ser muy bien intencionadas, pero, digamos, no solucionan, no contribuyen a solucionar los problemas de fondo, sino que más bien generan una falsa expectativa. Es más, Sí, cuando la pues. gente discute, además piensa que es elecciones ya, es decir, pasado mañana volvemos a elegir todo, cuando en realidad Sí. hay un proceso todavía, hay un tiempo en el cual estos actores se van a quedar en el poder, pero además creo yo que termina llevando un poco o dando un paso más adelante en esta dinámica perversa de acortar el horizonte político en el país, de presentar, digamos, propuestas drásticas, propuestas efectivas, pensadas en el corto plazo, en sacarlas, digamos, a quienes estén hoy en el poder, y al mismo tiempo no solucionar los temas de fondo que efectivamente van a producir que el siguiente ciclo sea lo mismo, y así terminemos, digamos, en una especie de espiral en la cual efectivamente podemos sobrevivir políticamente, pero las instituciones se van derogando, se van erosionando en su significado, pero también va creciendo cada vez más, todavía más, esta distancia entre la ciudadanía y la política, que esa combinación me parece perversa, porque al final digamos, ese loop puede terminar solamente siendo parado por una respuesta claramente autoritaria, ¿no? Sí, 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 yo también coincido plenamente con esa apreciación. Se lo dije al expresidente Sagasti el otro día que conversaba con él aquí, y él llamaba optimismo y no ingenuidad a su planteamiento en términos de que creía que en este Congreso iba a salir la sensatez de determinados personajes que iban a llegar a 66 para generar nuevas reglas y sacar un nuevo momento político. Y yo creo que las pugnas por la mesa directiva dan cuenta de que efectivamente la gente está en el Congreso en una cosa más bien en el sentido contrario, ¿no? Más allá de la buena intención que hay detrás de esto, porque a quién no le daría como ganas de que todo esto se vaya y que se vayan ya, ¿no? Ese es el sentimiento mayoritario. Pero el asunto es que hay que, creo yo, con prudencia ver qué podría significar eso en términos concretos, ¿no? Para terminar, Pablo, una pregunta que tiene que ver con mucho de lo que se ha discutido. Ayer entrevistaron en varios medios a la actual presidenta del Congreso, va a dejar de serlo entre unas pocas horas, y ella decía varias cosas, ¿no? Hay una, por ejemplo, decía, la deslegitimidad del Congreso o la baja aprobación se debe a que no vacamos a Castillo. Si hubiéramos vacado, tendríamos más popularidad. Eso te diría para que puedas reaccionar. Y el otro asunto que tiene que ver desde la otra trinchera en la defensa que hace alguien como Dina Boluarte, que es además vicepresidente de la República, de que el argumento central de su defensa es que al presidente no lo dejan gobernar y todo esto que está pasando es porque por su origen, por de dónde viene, por profesor rural y todo ha regresado, digamos, al discurso original. Estas dos cosas expresadas por dos opositores, digamos, en términos políticos, ¿qué te dice del momento, en términos ya más de su vínculo, como tú has dicho y has reclamado, con el país de verdad, ¿no? Eh, Primero, para reaccionar un poco a esto, a esta idea del optimismo, creo que en estos casos vale la pena recordar a Julio Kotler cuando decía que en estas situaciones críticas lo que necesitamos es optimismo, pero realista. Creo que Así es. siempre no, el optimismo tiene que estar basado en cuál es la realidad, cuáles son las instituciones que tenemos. En un contexto donde las instituciones ya se han degradado, ¿verdad? En un contexto donde la representación ciudadana es muy lejana, donde la oferta política, que es el principal problema, digamos, digamos, no va a cambiar en 10, 20 años. En ese contexto creo que hay que ser muy cuidadosos en términos de qué puertas podemos abrir, además muy serios en términos de qué puertas hay que cerrar definitivamente.
Y entonces eso se relaciona un poco con cómo creo yo que efectivamente esta ciudadanía se aleja, no es solamente el presidente el que está desaprobado, es el Congreso, son ambos poderes los que están desaprobados, y no tiene nada que ver con que si vacaron o no vacaron al presidente, o si los dejan o no dejan gobernar. Creo que más bien la apreciación de la ciudadanía es que ninguno de los sectores, ningún actor político hoy está interesado en gobernar. Gobernar en el sentido no solamente de administrar el Estado, sino de proponer reformas, plantear un camino, plantear, digamos, Cambiar una las orientación cosas. para el Estado para resolver los problemas. Era uno de los capitales, digamos, importantes de Castillo, ¿no? La idea simbólica de una persona que viene a cambiar las cosas, que viene además del pueblo, que no está vinculado con la clase política, discursivamente, ojo, porque hoy claramente tuvo su experiencia, digamos, en el año 2016, incluso haciendo alianzas interesantes con el Fujimorismo, pero, digamos, la idea era este personaje que viene del pueblo, que está por fuera de la élite política, que viene además con una idea clara de transformación, no necesariamente programática, pero discursiva. Bueno, eso nunca se aterrizó, nunca terminó, digamos, porque además para ello necesitabas, pues, convocar sectores, digamos, técnicos importantes que te ayuden a aterrizar estas políticas, cosa que el presidente no ha querido desde un inicio. Se ha dedicado más a esta repartija patrimonial del Estado entre sus allegados, y esto conforme el tiempo ha ido radicalizándose, además ha ido extremándose, conforme también han empezado a aparecer otro tipo de confrontaciones con propios sectores de la bancada, con su propio partido, etcétera. Pero entonces yo diría, un poco para redondear esta idea, es que ambos poderes están desprestigiados, hoy quizás más que en otros momentos, porque los dos han renunciado a la idea de gobernar el país. El Congreso tampoco es que plantee una visión alternativa, no es que plantee, como decía antes, una agenda alternativa desde el legislativo que pueda presionar al presidente a tomar decisiones respecto a los problemas, digamos, más urgentes del país. Esos problemas urgentes están en cualquier punto lejano, menos en el centro del debate político, Sí, y creo pues. que eso es lo que resiente la ciudadanía, especialmente hoy, en un momento en el cual hay un momento durísimo después de una pandemia que todavía no termina, pero hay pues los efectos colaterales económicos de esa pandemia que se suman a los efectos de una crisis global por la guerra, y en esa situación de tanta precariedad en un país en el cual ya hemos visto que la informalidad le pasa factura especialmente a los sectores más vulnerables, no hay nadie que represente esas demandas, no hay nadie que esté Sí, pues. interesado en realmente solucionar esos problemas, y esa es, creo, la fuente de esta desaprobación, que creo yo es más bien un indicador de esa distancia que va creciendo entre ciudadanos y políticos. Tienes toda la razón. Como me decía Willy Núñez hace algunos meses cuando conversábamos aquí, ni siquiera la angustia de la gente de la pandemia ha sensibilizado a la política con esos problemas, ¿no? Y eso es lo que la gente ahora ha identificado, y por eso el rechazo mayoritario de toda la clase política que efectivamente, como tú dices, ha abdicado, ¿no es cierto?, de su responsabilidad. No está gobernando, sino está buscando hacer prevalecer sus cada vez más claros mezquinos intereses, ¿no? Pablo, te agradezco muchísimo por la conversación hoy, ha sido muy interesante. Digamos, seguimos con atención tus escritos, tus publicaciones, y la verdad saludamos la posibilidad de volver a conversar aquí en el programa más adelante. Muchísimas gracias, que te vaya de lo mejor.